Continuamos con el capítulo 11, la dinámica del ego, párrafo 10. Textualmente dice: la más seria amenaza para el ego, pues, es que te des cuenta de que cualquier cosa que parezca separarte de Dios es únicamente miedo, sea cual sea la forma en que se manifieste e independientemente de cómo el ego desee que lo experimentes. Su sueño de autonomía se estremece hasta su raíz cuando cobras conciencia de eso. Este párrafo se podría sintetizar de la siguiente manera. Cuando entendemos que cualquier percepción de separación de Dios es solo miedo, podemos comenzar a desafiar y trascender las ilusiones del ego que nos mantienen atrapados en la confusión y el sufrimiento. Esto nos permite vivir desde un lugar de mayor conexión, paz y plenitud en nuestra vida diaria. Párrafo 11. Si el objetivo de autonomía del ego se pudiera lograr, el propósito de Dios podría ser truncado y eso es imposible. Solamente aprendiendo lo que es el miedo, puedes por fin aprender a distinguir lo posible de lo imposible y lo falso de lo verdadero. Empecemos a ver el mundo como un campo de entrenamiento para nuestra mente. Cuando enfrentamos desafíos en la vida como la enfermedad, la pérdida o la adversidad, podemos verlos como oportunidades para confrontar y trascender nuestros miedos en lugar de percibirlos como experiencias que nos separan de Dios. Esto nos permite crecer y evolucionar espiritualmente a través de nuestras experiencias, en lugar de sentirnos abandonados por Dios. Párrafo 12. Dios depende de ti tanto como tú de Él, porque su autonomía incluye la tuya y por lo tanto está incompleta sin ella. Solo puedes establecer tu autonomía identificándote con Él y llevando a cabo tu función tal como es en verdad. Si reconocemos que nuestra verdadera autonomía radica en identificarnos con Dios y en cumplir nuestra función en el plan divino, al alinearnos con su voluntad, podremos experimentar nuestra libertad. Al buscar vivir de acuerdo con los principios espirituales como el amor, la compasión y la verdad, al aceptar que nuestra autonomía está vinculada a la de Dios, vivimos desde un lugar de conexión divina en lugar de separación. Nos consta que el ego nos ha ofrecido una voluntad basada en espejismos, prometiendo satisfacción y plenitud en los objetivos mundanos que nos presenta. Sin embargo, una vez que alcanzamos estos objetivos, descubrimos que su cumplimiento es efímero y fugaz, ya que los espejismos se disipan, revelando una nueva serie de deseos y metas ilusorias que el ego nos insta a perseguir incansablemente. Párrafo 13. El ego analiza. El espíritu acepta. Solo por medio de la aceptación se puede llegar a apreciar la plenitud, pues analizar significa fragmentar o separar. Tratar de entender la totalidad fragmentándola es claramente el enfoque típicamente contradictorio que el ego utiliza para todo. Cuando nos identificamos con el ego, nos encontramos atrapados en el ciclo interminable de análisis, juicios y separación. ¿Por qué a mí? Debí haber hecho esto, no, debería haber hecho lo otro, etc. Podemos deducir entonces que si los dos sistemas de pensamiento son diametralmente opuestos, que la aceptación representa la cualidad del Espíritu Santo o la conciencia despierta que reside en todos nosotros. Aceptar en este contexto implica soltar la necesidad de entender y controlar, y en cambio abrazar la totalidad de la vida tal como es, tal como llega, sin juzgar, sin resistir ninguna experiencia. Trascenderla, pasarla. Párrafo 14. Las interpretaciones que el ego hace de las leyes de la percepción son, y no pueden sino ser exactamente lo opuesto a las del Espíritu Santo. El ego se concentra en el error y pasa por alto la verdad. Recuerda que esta sección se llama la dinámica del ego.
y esta se basa en las interpretaciones divergentes entre el ego y el Espíritu Santo en relación con las leyes de la percepción. Tendremos siempre presente que el ego representa la parte de nuestra propia mente que está arraigada en el miedo, la separación, el tiempo, la ilusión. Como resultado, todas las interpretaciones que el ego hace de las leyes de la percepción son distorsionadas y contrarias a la verdad. El ego se enfoca en el error, lo falso y lo ilusorio, y pasa por alto la verdad esencial que subyace en toda experiencia. Por otro lado, el Espíritu Santo representa la voz de la verdad y la sabiduría interior que también reside en cada uno de nosotros. Las interpretaciones del Espíritu Santo están alineadas con la verdad universal y la realidad espiritual. Se centra en la verdad, la luz y la comprensión profunda, guiándonos hacia la percepción clara y una comprensión más elevada de la vida y de nosotros mismos. Párrafo 15. La idea central de este párrafo es enseñarnos que el ego que hemos discutido se basa en la ilusión de separación y la fragmentación. Al identificarse con el ego, la mente se convierte en un reflejo de esta fragmentación, generando pensamientos y percepciones que refuerzan esta visión fragmentada del mundo. Cuando la mente está dominada por el ego, cualquier pensamiento que surja de ella estará influenciado por esa fragmentación y será por lo tanto ilusorio en su naturaleza. Esta ilusión se reflejará en la percepción distorsionada del mundo que el ego proyecta, creando un entorno en el que la fragmentación parece ser la norma. De ahí que se nos haga tan natural algo que es tan antinatural. El análisis constante de los fragmentos por parte del ego es una estrategia para evitar aceptar la totalidad de la mente. Al enfocarse en los detalles y las partes individuales, el ego puede mantener la ilusión de la separación y evitar reconocer la unidad subyacente de la mente y de la realidad. Jesús nos señala el camino hacia la verdadera comprensión y liberación del ego, pues de esa manera podremos trascender esta fragmentación y reconocer la unidad esencial de todo lo que es. Al abrirnos a la completitud de la mente y aceptar la verdad más allá de la ilusión, podremos experimentar la paz y la plenitud que provienen de alinearnos con la conciencia divina entre nosotros mismos. Párrafo 16. No subestimes el poder de la atracción que las demostraciones del ego ejercen sobre aquellos que están dispuestos a escucharle. La percepción selectiva escoge sus testigos cuidadosamente y el testimonio de estos testigos es congruente. ¿Cómo subestimamos las demostraciones del ego? Pues a menudo no prestamos atención a las sutiles manifestaciones del ego en nuestras vidas, como los pensamientos de superioridad, el juicio hacia los demás o la resistencia al cambio. Podemos minimizar la influencia del ego al pensar que somos inmunes a sus juegos mentales o que estamos por encima de caer en sus trampas. Subestimar el poder del ego para nublar nuestra percepción cuando tomamos conciencia de dónde estamos dirigiendo nuestra atención, de qué pensamientos estamos pensando, y así podemos desviar nuestra atención a la verdad. No reconocemos plenamente la habilidad del ego para manipular nuestras percepciones, distorsionar nuestra realidad y mantenernos atrapados en la ilusión. Por eso es importante estar atentos a estas dinámicas y cultivar una mayor conciencia de cómo el ego opera en nuestra mente. De ahí que Jesús nos pide en su texto que toda situación nos preguntemos, ¿cuál es el propósito? Ramana sugería que nos preguntáramos, ¿quién está pensando esto? Párrafo 17. Pregunta, ¿te gustaría recordar al Padre? Acepta a su Hijo y lo recordarás. No hay nada
que pueda demostrar que su hijo es indigno, pues no hay nada que pueda probar que una mentira es verdad. Lo que ves en su hijo a través de los ojos del ego es una demostración de que su hijo no existe. Cuando nos vemos a nosotros mismos y a los demás a través de los ojos del ego, percibimos una falsa imagen de indignidad y separación. El ego nos engaña haciéndonos creer que no somos dignos del amor de Dios, lo que nos lleva a negar nuestra verdadera identidad espiritual. Nuestro camino hacia la paz y la dicha y la realización espiritual comienza con recordar nuestra conexión con Dios y aceptar nuestra verdadera identidad como sus hijos. Al liberarnos de las ilusiones del ego y abrazar esta verdad espiritual, podemos experimentar la plenitud y el amor que siempre ha estado presente dentro de nosotros. Aceptar esto en nuestra mente nos permite ir más allá de lo que ven los ojos del cuerpo, que solo ven los testigos de nuestro pensamiento. De la misma manera, la visión del Hijo de Dios contemplará los testigos que le muestren la presencia de Cristo en todo lo que veas. Párrafo 18. Cada hermano con quien te encuentras se convierte en un testigo de Cristo o del ego, dependiendo de lo que percibas en él. Recuerda que como resultado de la proyección, vemos cómo somos lo que vemos. Contemplamos el mundo, las formas físicas de nuestros pensamientos más ocultos. Nuestro costal de sombras se manifiesta en lo que vemos o sentimos. El ego desvincula nuestro estado interno de nuestra percepción con la finalidad de mantener a la mente prisionera, pues al no reconocer el problema donde realmente está, pues no lo podemos solucionar. Jesús corrige la percepción corrigiendo el pensamiento y nos recuerda que toda situación externa es un reflejo de una condición mental interna. Así, coloca el problema junto con la solución. Perdonar la creencia en la separación. Aprovechar lo que vemos en el otro para sanarlo en nosotros. De ahí que la oración 4 de este último párrafo diga: cada uno de tus hermanos tiene el poder de liberarte si tú decides ser libre. No puedes aceptar falsos testimonios acerca de un hermano a menos que hayas convocado falsos testigos contra él, a menos que lo veas como un cuerpo separado de ti y no como un testigo de tus pensamientos. Si no te habla de Cristo, es que tú no le hablaste de Cristo a él. No oyes más que tu propia voz, y si Cristo habla a través de ti, le oirás. A esta lección le corresponde la lección 118, que forma parte del tercer repaso con las ideas mías son la paz y la dicha de Dios. Y déjame aquietarme y escuchar la verdad. Te dejo el link de enlace. Hazla. Hasta mañana. Gracias.